Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículos 21 al 28. Evangelio de Mateo, capítulo 15, verso 21 al 28. La fe que salva es el tema que vamos a ver en esta tarde. La fe que salva. Partiendo de allí, Jesús se fue a las regiones de Tiro y Sidón, y aquí una mujer cananea que había salido de aquellos confines clamaba diciendo: «Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. Mi hija está horriblemente endemoniada». Pero él no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaban diciendo: «Despídela, que grita detrás de nosotros». Él respondiendo dijo: «No fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Pero ella, acercándose, se postraba ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él respondió y dijo: «No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros». Pero ella dijo: «Sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa de sus amos». Entonces respondiendo Jesús le dijo: «Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres». Y su hija quedó sana desde aquella hora. Padre, gracias por tu palabra que nos es dada para instruir nuestra mente, para aprender a conocerte mejor. Y aquí estamos, Señor, aquí estamos los que por tu gracia, por tu misericordia, hemos podido reunirnos en este lugar. Algunos hermanos no están, y oramos que todos los que estamos podamos ser edificados con tu palabra, ser llenados, Padre, crecer en el conocimiento de tu gracia, y realmente lo que aprendamos se vea reflejado en nuestro diario vivir. Ahora se nos habla de esta historia, Señor, alumbra nuestro entendimiento, haznos entender lo que esta mujer fue llevada a entender por tu gracia, por tu misericordia, y que la misma fe que brotó en ella crezca en cada uno de nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia, hermanos, está conectada con la que veíamos el domingo pasado acerca de lo que contamina al hombre. Y mientras los maestros de la ley creían que la contaminación era externa, es decir, por tocar lo impuro, por no llevar una estricta observación de los mandamientos, de las tradiciones de los ancianos para no contaminarse internamente, Jesús enseña que lo que contamina al hombre es lo que ya está dentro del hombre, lo que está dentro del hombre, que es el pecado, y que contamina cada aspecto del hombre: el pensamiento, la palabra, la acción. Todo esto no es el resultado de lo que tocamos, de lo que comemos, de lo que vemos, sino resultado de lo que ya somos. Nos atrae el pecado porque somos pecadores. Nuestros ojos son atraídos por el pecado, o los ojos del hombre sin Cristo, mejor dicho, son atraídos por el pecado, porque son pecadores. Nosotros hemos escapado de esa condición, pero en la naturaleza en la que nos encontrábamos, nuestros ojos eran seducidos por el pecado, no solamente porque aquello que veíamos era malo, sino porque en nosotros estaba la maldad. Nuestra mente era estimulada por el pecado, no porque lo que entrara contaminaba, sino porque dentro de nosotros ya había pecado. Nuestras palabras, nuestras acciones, todo era resultado no solamente de lo externo, sino de lo que hay en nuestro interior. Hay pecado, por eso pensábamos en pecado, veíamos pecado, hablábamos pecado y cometíamos pecado, porque nuestra naturaleza era pecaminosa. Nosotros podemos batallar con las cosas externas, podemos decir: si no toco esto voy a ser mejor, si no veo esto voy a ser mejor, pero si nuestra naturaleza no cambia, nunca seremos realmente mejores. Y nos enfrentamos o vemos una gran cantidad de cosas que el hombre ha creado, inventado: religiones,
sistemas para tratar de controlar la naturaleza. Y tenemos ahí religiones que atacan las tendencias humanas con su estricto control de normas. No tienes que hacer esto, rigurosas acciones para que el hombre sea bueno. Y tenemos también sistemas narcóticos anónimos, neuróticos anónimos, alcohólicos anónimos, todos estos sistemas tratando de controlar la naturaleza del hombre para al final darnos cuenta que nada, ni la religión, ni los sistemas, ni los medios, ni la psicología, ni la ciencia, ni la medicina pueden controlar al hombre. Nos damos cuenta que el hombre tiene la necesidad de controlarse, pero piensa en lo externo. Con esta pastilla te vas a calmar, con esta pastilla se va a quitar la hiperactividad de tu hijo, aunque no es hiperactividad, es rebeldía, es desobediencia. Con esta pastilla te va a dar asco el alcohol. Si tomas esto ya no vas a querer tomar nunca más en tu vida. Si tomas esta medicina o haces estos pasos o sigues este tratamiento, no vas a querer más el pecado. Si te sacas los ojos, nunca más vas a desear a una mujer. Y así tenemos toda una serie de cosas que el hombre inventa para combatir el pecado. Pero Jesús dice: señores, lo que contamina al hombre es lo que está dentro del hombre. Lo que hace malo a una persona es lo que está dentro de la persona. Y contra eso, ¿quién puede luchar? Contra eso, ¿quién tiene la cura? ¿Quién tiene la solución? Tú puedes amarrar a una persona para que no haga algo indebido, pero no puedes atar su espíritu para que deje de desearlo, ¿no es cierto? Tú le puedes poner llave a la puerta para que tu hijo no salga de casa, pero tú no puedes amarrar su espíritu para que siga deseando el pecado. Tú puedes quitar la internet o limitar, y todo eso es bueno, no estoy diciendo que sea malo, pero no es suficiente, eso es lo que quiero decir, no es suficiente. Tú puedes poner un candado para que no entre a tu casa pornografía, para que no haya música obscena. Tú puedes hacer todo eso. Es bueno, pero nunca va a transformar lo que el hombre desea. No estoy diciendo no lo hagan, porque a veces es mejor tomar estas medidas que no hacer nada. Pero lo que estoy diciendo, aún tomando estas medidas, nunca será suficiente. Porque controlar el espíritu humano es imposible. Así que una vez que vemos esta acción, esta enseñanza de Jesús en contra de esa idea absurda de que lo que contamina es lo de fuera y que por dentro soy naturalmente bueno, y contrarrestarlo con la clara enseñanza de Jesús que lo que contamina al hombre es lo que sale de su boca porque su corazón está contaminado, luego pasamos a otra historia, a una historia que está relacionada, porque ahora tenemos a una mujer que tiene una hija que está endemoniada. Y le repito, usted puede luchar contra la expresión del pecado de muchas formas. Y aunque llegamos al extremo de la maldad, porque la mayoría de las personas cometían pecados por su propia naturaleza, pero llegamos al extremo de la maldad. Esta joven comete acciones en contra de sí misma y en contra de su familia, en contra de su madre, por una razón: un demonio la posee, la controla. Hay algunas cosas que podemos cambiar con la fuerza de voluntad, como le decía hace rato. Usted puede proponerse a no hacer algo y probablemente si pone todo su empeño puede lograrlo, aunque su naturaleza seguirá siendo la misma. Pero ¿qué cuando el asunto va más allá de eso? Cuando hay una mujer, cuando hay una hija que está poseída por un demonio. Las cadenas no pueden retener, la fuerza no puede contener. La madre puede darle los varazos que quiera y la niña nunca va a cambiar su comportamiento. La madre puede amarrar a esta niña en un poste y meterla en un cuarto y tenerla ahí y ella seguirá siendo la misma persona. ¿Cómo cambiar cuando se ha llegado al extremo de la maldad? ¿Cómo? Por eso el tema, la fe que sana. Algunos historiadores ubican este suceso, este momento en el periodo de la Pascua. La Biblia dice en el Evangelio de Mateo que Jesús se va de ahí, de donde ha estado, en Genezaret, en el capítulo 15, y en el versículo 21 él se va hacia la región de Tiro y Sidón, va hacia los límites entre Israel
y Fenicia, a una tierra pagana, va a la zona limítrofe, a los límites de esta región. En el capítulo 7 del Evangelio de Marcos, en el versículo 24, Marcos nos ayuda a entender un poco mejor la situación. Jesús se levanta del lugar donde ha estado enseñando y se fue a la región, Marcos 7:24, se fue a la región de Tiro y entró en una casa y no quería que nadie lo supiera, pero no pudo pasar inadvertido. La razón por la que Jesús abandona ese lugar es para estar solo, para descansar, para prepararse para la Pascua. Él se aleja por completo del tumulto, se aleja de la multitud que lo ha estado siguiendo, de esta multitud que ha estado con él, que ha visto los milagros, que ha visto cómo el pan y los pescados han servido para alimentar a tanta gente, y Jesús los deja porque ellos ya están pensando en hacer de este hombre su rey mesiánico, pero no como él se vino a revelar, sino como ellos lo esperaban, un hombre con un poder político, con un poder militar. Jesús abandona a esa gente y se va a una región gentil, porque probablemente está pensando que ahí, por los propios escrúpulos de los judíos, no irán a seguirlos, porque es tierra de paganos, tierra de gentiles. Debe haber ahí alguna casa de algún judío, porque en el Evangelio de Marcos dice que Jesús llega ahí a una casa en particular para descansar y prepararse para el día de la Pascua. Es en ese contexto que sucede esta historia, hermanos, de una mujer sirofenicia, una mujer cananea, dice Marcos, una mujer griega que escucha que Jesús está cerca de ese lugar y ella se dirige hacia ese lugar para buscar a Jesús. Probablemente Jesús no ha salido de aquella casa durante un par de días, ha estado ahí intentando que nadie sepa que se encuentra ahí. Probablemente los discípulos tienen que salir para conseguir algo para su propio mantenimiento, tienen que buscar tal vez comida, tal vez algunas cosas que el propio Jesús necesita. Ellos salen y alguien le dice a la mujer, porque esta mujer no conoce a Jesús, tampoco conoce a los discípulos, pero es muy probable que ella pregunta: ¿dónde está Jesús? ¿Dónde puedo encontrarlo? Y tal vez mientras los discípulos caminan por la calle comprando o buscando las cosas que necesitan, tal vez alguien los señala y le dice: ellos son discípulos del hombre al que buscas, pregúntale a ellos. En el Evangelio de Marcos se nos dice que los discípulos, cansados de que esta mujer los fuera siguiendo, van con el maestro y le dicen: maestro, dile que se vaya, nos está molestando. Y la mujer ha insistido hablar con Jesús, ha querido buscar a Jesús. En el Evangelio de Mateo, capítulo 15, dice que en el versículo 22, una mujer cananea que había salido de aquellos confines clamaba diciendo: ten compasión de mí, Señor. Y en el Evangelio de Marcos, capítulo 7, versículo 24-25, muy bien. 26 también, por favor. La mujer era griega y Sirofenicia. de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Ahora regresamos a Mateo capítulo 15. Y el verso 21 y 22, usted puede contrastar la historia, como Marcos nos ayuda a ver un poco más detalles que Mateo no incluye. Y lo primero que quiero que usted note es que Jesús tenía una sola intención. ¿Cuál era su intención? ¿Cuál? Que no supieran que saber. Esa era la única razón por la que él se encontraba en ese lugar. Quería
descansar. Quería estar lejos de los reclamos, lejos de las demandas del pueblo. Quería prepararse para la Pascua, pero aún ahí fue encontrado en un lugar donde él buscó estar solo con sus discípulos, preparándose para la Pascua. Ahí llega esta mujer con una demanda. ¿Cómo llama esta mujer a Jesús? Antes de eso. Ahí está, en el capítulo 15, versículo 22. Ten compasión de mí, Señor, hijo de David. ¿Recuerda usted el tema? La fe que sabe. Esta mujer sabe algo acerca de Jesús. Recuerde, ella, Marcos dice, es griega, es cananea, es sirofenicia, es gentil. Lo que ella sabe acerca de Jesús debe estar distorsionado. A ella solamente le han llegado los rumores de un hombre en Israel que ha hecho gran cantidad de milagros, que ha liberado endemoniados, que ha levantado muertos, que ha sanado leprosos, que ha alimentado a multitudes con apenas algunos panes y unos cuantos pececillos. A esta mujer le llega toda esta información y ella comienza a tener esperanza de que este hombre puede hacer algo por su hija, pero ella no sabe exactamente quién es. Lo único que sabe es que a este hombre lo llaman el hijo de David. Aunque, hermanos, ¿cuántas veces decimos cosas que no entendemos? Ella no tenía la información de por qué este hombre era Jesús, el hijo de David. Quizás solamente se refería, ella solamente pensaba que era un descendiente de David y nada más. Usted puede leer en el Antiguo Testamento y se va a dar cuenta que los cananeos nunca fueron esclavos de los judíos. Nunca estuvieron subyugados a ellos. Así que esta mujer no tiene ni la más mínima idea de lo que significa las palabras que estaba diciendo. Para ella, Jesús era un Mesías judío. ¿Qué quiero decir con eso? Era quizá como uno de tantos hombres que se habían levantado a lo largo de la historia de Israel y que habían traído de cuando en cuando salvación a este pueblo. Y ella quería ver si este hombre podía hacer algo por él. A lo largo de la historia podemos ver cómo en el pueblo de Israel se levantaron libertadores, por ejemplo en el tiempo de los jueces, hombres que se levantaron a liberar, que fueron en cierto sentido mesías porque liberaron a Israel de la cautividad. Y en la mente de esa mujer, lo único que sabía es que este hombre podía hacer algo en favor de ella. Todo lo que le habían dicho acerca de él animaba a su vida, le daba esperanzas. Este hombre tal vez pueda hacer algo por mi hija, pero no tenía ni la más mínima idea de quién se trataba. Cuando le hablo de la fe que salva, de ninguna manera voy a exaltar la fe de esta mujer, porque hasta aquí usted se da cuenta que su fe es humana, es inservible. Es como la fe de cualquier ser humano. Les decía, muchas veces hablamos de cosas que no conocemos. ¿Cuántas veces las personas hablan de cosas que no entienden? Por ejemplo, hablan de Dios sin comprender a lo que se refieren con Dios. Hablan de Jesús sin entender a quién se puede referir con Jesús. Es decir, de repente tenemos una fe que no está, una fe humana, un conocimiento que nos llega, como en algunas ocasiones le he dicho, la mayoría de las personas tienen un conocimiento acerca de Jesús que es resultado de la tradición, del Jesús que se mece, del Jesús que se acuesta en épocas navideñas, del Jesús que muere en la cruz y que entra a la hostia, de ese tipo de conocimiento general, tradicional, me atrevería a decir incluso perverso, porque es un conocimiento equivocado acerca de él. Bueno, este tipo de fe es la que tenía esta mujer. Esta mujer creía en un Jesús del que, como en las palabras de Job, de oídas había oído. Lo único que sabía de él es que era un hombre con poderes milagrosos. Pero no veía en sus milagros una señal, sino una simple capacidad. Por ejemplo,
Cuando nos enfrentamos a una enfermedad que no podemos resolver y alguien nos recomienda un médico y le dice, ese médico es buenísimo, usted no piensa bien, voy a ir con el médico y si me sana voy a tener que ser su sirviente todo el resto de mi vida. Nadie piensa en eso, ¿verdad? Así que esta mujer tenía un tipo de fe así, yo tengo una necesidad y lo único que sé es que Jesús me puede quitar esta necesidad. ¿No le parece que ese es el conocimiento de la mayoría de las personas? Yo tengo una necesidad y lo único que sé es que este Jesús me puede librar de mi necesidad, pero no saben más acerca de él. Creo que la razón por la que Marcos y Mateo insisten en que era gentil es para enseñarle algo a la gente que estaba escribiendo y a nosotros mismos. Esta mujer no conocía a quién estaba buscando, solo sabía que era un milagrero. No sabía nada más acerca de él. No sabía de quién se trataba y lo vemos en la actitud de Jesús. Observe lo que sucede en el verso 22. Hermanos, cuando estamos leyendo una narración es diferente a un texto. Una narración es importante en cada detalle porque los detalles nos dicen mucho de la situación. ¿Qué es lo que está sucediendo? Capítulo 15, versículo 22 de Mateo. Versículo 23, perdón. Pero él no le respondió palabra. Así que imagínense, la mujer va siguiendo a los discípulos del Señor Jesucristo y les va preguntando por Jesús. Ellos se incomodan, llegan a la casa y le dicen, Señor, esta mujer nos viene molestando, viene gritando por el camino, viene preguntando por ti, córrela, despídela. Y ella lo ve y le dice, Señor, hijo de David, ten compasión de mí. ¿Y qué hace Jesús? No responde. ¿Por qué no responde? Porque esa fe no mueve la mano de Dios. Hay un canto tradicional en el cristianismo popular que dice fe mueve la mano de Dios. Eso es una mentira. Esa fe de esta mujer no movió la mano de Dios. Porque la fe natural la tienen hasta los demonios. Y esa fe no mueve la mano de Dios. Jesús se quedó en completo silencio. Esa fe no es suficiente para lograr algo de Jesús. Esa fe la tienen los mismos demonios. Esa fe sin conocimiento, esa fe de tradición, esa fe de oídas, esa fe que se despierta porque tiene una necesidad pero no entiende a quién se está dirigiendo. Así que Jesús queda en completo silencio, no le dirige la palabra. Pero sabe una cosa, este Jesús la va a dirigir a la verdadera fe. Ahí está la enorme misericordia de Dios. Porque nosotros venimos con nuestra fe vulgar, nuestra fe común, esa fe que ha sido formada por la tradición en pleno desconocimiento de Dios y de su revelación. Nosotros venimos a Él con esa fe que no puede mover su mano, pero ahí está la increíble misericordia de Dios, que viendo esa fe tan común, viendo esa fe tan vulgar, Él se mueve hacia donde está ella para llevarla a la verdadera fe, a la fe que hace mover montañas al corazón del mar, a la fe que descansa en el objeto, a la fe que no es fe en la fe, sino fe en el objeto. Esa es la verdadera fe que transforma. Ahora Jesús no le dice nada a la mujer porque ella no entiende lo que está diciendo, ella no entiende lo que está hablando, ella no entiende el significado de las acciones de Cristo. Yo quiero decirle algo, cada evento que encontramos en los evangelios, cada milagro que Jesús hace es una señal, no un fin en sí mismo. Cada milagro dice una cosa, yo soy de quien habló la Escritura. Cada milagro debe llevar a quien lo lee a una sola cosa. La conclusión no debe ser, si Jesús lo hizo allá, entonces lo puede hacer acá. La conclusión debe ser, si Él lo hizo, es porque Él es el verdadero Salvador. Y si confío en Él, Él me va a liberar de la condenación en la que me encuentro. Esa es la verdadera fe. Y hasta este punto, o más bien en este punto, todavía no se encontraba esta mujer. ¿Cuántas personas tienen una fe natural? ¿En cuántas ocasiones, hermanos, escuchamos a veces en un error de evangelización? Decimos, mira, aquí Jesús sanó a una mujer, ¿crees que no te puede sanar a ti?
¿Qué es lo que están viendo? A un simple milagrero, a un simple sanador, pero no están viendo a un sanador. Están viendo simplemente a un hombre que si lo hizo allá lo puede hacer acá, que si lo hizo en ese tiempo lo puede hacer ahora, pero no están viendo que ese milagro señala a algo mucho mayor. No es Él te puede sanar, sino más bien estas son las credenciales de que Él es quien dijo ser el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Salvador de su pueblo. Y si confías en Él, seguro te ha de salvar, porque Él hizo todo esto para mostrar que Él era quien decía ser. Los milagros para nosotros tienen un sentido muy diferente al que pueden tener para el resto de las personas. Para muchos cristianos, les repito, el sentido de los milagros es: sanó allá, te puede sanar acá. Hizo eso allá, lo puede hacer acá. Pero para nosotros tienen un impacto mucho mayor que ese. Los milagros son señales. Una señal te conduce, no es el fin, ¿no es cierto? Por ejemplo, usted va manejando y usted va manejando hacia... ¿Dónde le gustaría ir? Usted va manejando. ¿Mande? Hacia Oaxaca. Hacia Oaxaca. Y usted llega a un lugar donde dice Oaxaca a 150 kilómetros. Usted llega a ese letrero, a esa señal y no dice, ya llegué. La señal le dirige, ¿no es cierto? La señal le dice hacia dónde, pero la señal no es el lugar a donde usted va. Los milagros son una señal, no el lugar a donde tenían que llegar. Los milagros decían, mira, ese hombre es poderoso para hacer todo esto, entonces él debe ser quien dice ser. La señal, los milagros eran una señal, pero no era el lugar donde la gente tenía que quedarse. Es triste cuando hoy nos encontramos a una iglesia que agarra los letreros y dice, hemos llegado. Les repito, es como si usted al ir manejando encuentra el letrero Oaxaca a 100 kilómetros y usted dice, ya llegamos. Se equivoca, te estás quedando en una señal, pero no estás llegando a tu destino. Los milagros siempre apuntaron hacia algo mucho más grande que el mismo milagro. El milagro era una señal, nunca el fin. Cuando usted use los milagros, no los use para decirle a la persona, si Él sanó allá, te puede sanar a ti. ¿Lo puede hacer? Desde luego que lo puede hacer, pero ese no era el fin del milagro. Más bien dígale, ¿te das cuenta cómo Él tenía autoridad sobre la enfermedad? Entonces Él es el Señor. Y si Él es el Señor, debes obedecer. ¿Se da cuenta del cambio? ¿Te das cuenta cómo la muerte huía delante de Él? ¿Cómo la enfermedad huía delante de Él? ¿Cómo la miseria huía delante de Él? Eso significa que Él es el Señor y que nadie puede resistirlo. Si tú lo resistes a aquel delante de quien la misma naturaleza se sometía. La enfermedad huía porque Él es el Señor y Él reclama tu vida. Pero entonces no me va a sanar. No sé, Él es el Señor. Y como es el Señor, si quiere sanarte lo puede hacer, pero debes entender que Él es el Señor. Eso dicen sus milagros. Eso es lo que indican sus milagros. Esta mujer tenía que entender esta lección y en este punto, le repito, ella solamente estaba viendo a un milagrero, pero no a un Señor, aun cuando su confesión era Señor. Pero inmediatamente le dijo, hijo de David, tú eres un Mesías de Israel. Yo sé que tú haces milagros. Yo sé que tú has sanado a mucha gente. Yo sé que tú eres un Mesías dentro de tu pueblo. Hazme este milagro. Y Jesús calló. No le dijo ni una sola palabra. Y quiero grabarlo bien en su mente. La fe no mueve la mano de Dios si esa fe no está basada en su revelación. Esta mujer, ¿cree usted que esta mujer no tenía fe? Pero Jesús no se conmovió ni un poco por esa declaración. Jesús no se movió ni un centímetro por esa declaración. Jesús no se entristeció ni un poquito por esa declaración, porque había algo mucho más importante si ella habría de sentarse a la mesa con los hijos. Jesús
voltea a ver a sus discípulos y en el verso 23, después verso 24, después de la demanda de los discípulos, despídela porque grita detrás de nosotros, Jesús voltea a ver a sus discípulos y les dice estas palabras: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Jesús le está enseñando lo que es la verdadera fe. Mujer, tú dices que yo soy un Mesías de Israel. ¿Sabes quién eres tú? Porque yo no fui enviado a ti. Como Mesías de Israel yo no tengo nada para ti. Si tú dices que yo soy solamente un salvador de Israel, entonces no tengo nada que darte a ti porque tú no eres israelita. Si tú piensas que yo solamente soy un salvador de una etnia, de un pueblo, entonces no tengo nada que entregarte a ti. Si tú no me conoces tal y como soy, no tengo nada que ofrecerte a ti. La fe no mueve la mano de Dios si esta no se sustenta en su palabra. Si Jesús no desvela delante de ella lo que Él realmente es, esta mujer no tiene esperanza de salvación, porque ella ha dicho algo que en parte es verdad. Jesús es el Mesías de Israel, por lo tanto tú, cananea, no tienes ninguna esperanza. Por lo tanto tú, gentil, tú, griega, tú, sirofenicia, no tienes ninguna esperanza, porque estás apelando a un hombre que no vino a ti y que no tiene nada que darte a ti. Ahora, la razón por la que Jesús le dice estas palabras a los discípulos es para enseñarle algo a esta mujer, para llevarla a la verdadera fe. Una fe, hermanos, que usted debe entender, una fe que no es producto de nuestro entendimiento, es un producto de la revelación. Si Cristo no dice estas palabras, la mente de la mujer no se ilumina. Si Jesús no habla estas palabras, la mente de esta mujer no viene a un correcto entendimiento de lo que está diciendo y de lo que está pidiendo. Jesús le responde a sus discípulos: no fui enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Cuando ella escucha esto, la luz del Evangelio brilla en su entendimiento. Cuando ella escucha estas palabras de negación de parte de Jesús, por primera vez está entendiendo lo que ella está diciendo y que estaba repitiendo como una simple oración, quizá como una invocación. Muchas personas piensan que si invocan a Dios con las palabras correctas, aun cuando no tengan fe, van a recibir lo que piden. Yo me he encontrado con personas que no entienden el Evangelio y me dicen: mira, yo estoy leyendo esta oración para que el Señor me guarde. Mira, yo estoy orando este salmo para que el Señor me bendiga. Y por más que intentamos hacerles ver el Evangelio, no lo entienden, pero piensan que si usan las palabras correctas, que si dicen los términos correctos, el Señor nos va a responder. ¿Y cuántas veces esta falsa idea incluso se promueve desde nuestros púlpitos cristianos? Pero Jesús le va a enseñar algo a esta mujer, que no son los términos correctos lo que mueve la mano de Dios, sino es el entender quién es la persona a la que se está dirigiendo. Una vez que el Señor Jesús le dice estas palabras y ella las entiende, se da cuenta de su posición, se da cuenta que ella está fuera del pueblo del pacto, se da cuenta que ella es gentil, que no tiene esperanza. Entonces se acerca al Señor y observe usted el cambio, porque antes ella viene solo detrás de los discípulos. ¡Hey, dile a tu maestro que me ayude! Jesús, hijo de David, ayúdame. Pero cuando Jesús le dice estas palabras a los discípulos: yo he venido por las ovejas perdidas de Israel, ella se da cuenta de la posición en la que se encuentra. Pablo a los Efesios en el capítulo 2: sin Dios y sin esperanza. Cuando se da cuenta de su posición, ella se acerca delante del Señor y cae de rodillas y le dice: Señor, socórreme. Por primera vez ha entendido el Evangelio.
Por primera vez la luz del Evangelio ha resplandecido en su mente. Ahora se da cuenta que no es el milagrero que puede hacerle ese milagro si le llega al precio correcto, si le ofrece lo que él quiere, si le da lo que él necesita. Ahora se da cuenta que no es el milagrero que lo único que quiere es hacer bien. Ahora por primera vez entiende lo que es el Evangelio. El centro del Evangelio es predicar a Cristo como Señor de todos, vivos y muertos. Y ahora ella cae de rodillas y hace una súplica que antes no había hecho. Señor, socorro. Y observe lo que le responde Jesús. No fue verso 26. No está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Puede parecernos un insulto, pero él está estimulando la fe de esta mujer. Es decir, él le pone fe y ahora él le estimula esa misma fe que ha puesto en ella. Él le ha revelado algo a ella que ella no conocía. Ella ha entendido que está fuera del pueblo del pacto. Ha entendido que no tiene derecho a pedir, que no tiene derecho a demandar, que este hombre no es su salvador. Ella ha entendido esa posición. ¿Cuánta gente se acerca a Dios demandando? La teología de la prosperidad, la teología pentecostal, todos le demandan a Dios. Todos le dicen a Dios qué es lo que tiene que hacer. Confunden el poder del Evangelio. Piensan que la declaración correcta, que el decreto correcto, que la confesión positiva va a mover la mano de Dios. Y no entienden de lo que se trata el verdadero Evangelio. La mujer entonces le suplica, el Señor le dice en un tono de gracia, de misericordia, le dice: mujer, no está bien darle a los hijos, darle a los perros lo que es de los hijos. Tú eres pagana, tú eres gentil. Pero ella ha entendido bien el mensaje y observe la respuesta. Verso 27. Sí, Señor, pero aún los perros comen las migajas que caen de la mesa. Y observe usted las palabras: de sus amos. ¿Cómo lo está confesando ella? Como su amo. Sí, Señor. Soy una gentil, soy una inmunda, soy una impura, no pertenezco al pueblo del pacto, pero tú eres mi amo. Aún siendo una perra, porque yo quiero que usted entienda, el término perra implicaba algo que era inmundo, algo sucio, algo vil. Y entonces esta mujer ha entendido de lo que se trata el Evangelio. El Evangelio se trata de la autoridad de Cristo sobre su pueblo. Y esta mujer lo ha entendido con tanta claridad que no dice: sí, Señor, pero los perros de la calle también comen el desperdicio. Ella dice: sí, Señor, pero incluso los más inmundos esperamos en tu mano. Ahí está la declaración de una mujer que ha entendido el Evangelio. Nadie merece ser recibido por el Señor. Solo la gracia nos admite delante de Él. Solo la misericordia nos acerca a Él. Nosotros somos sucios, somos inmundos, somos viles. ¿Qué derecho tenemos a pedir, a demandar? ¿Qué derecho tenemos a exigir que Él nos dé algo? Pero he entendido el centro del Evangelio. El Evangelio es gracia que se ofrece a aquellos que no merecen absolutamente nada. Y ahí está esta mujer. Esta mujer es capaz de hacer una confesión de fe y ella está reconociendo: soy una mujer inmunda, tienes derecho a llamarme perra, soy de un pueblo inmundo, pero estoy bajo tu mesa. Ahí está la esencia del Evangelio. Evangelio que humilla, es cierto, porque nos hace ver nuestra condición. Evangelio que nos lleva hasta el piso, porque nos hace entender que somos pecadores, que no tenemos derecho a pedirle nada a Dios, pero Evangelio que exalta también a una posición que nadie más nos puede dar. Observe con qué palabras termina el Señor Jesús en el verso 28. Mujer, grande es tu fe.
¿Sabe qué hace Jesús? Cuando Él le dice, hágase contigo como quieras, la levanta del piso y le dice, no serás más una inmunda, no serás más una perra, no serás más una gentil, te has sentado a la mesa con los hijos. Te has sentado a la mesa con los hijos. No comerás de las migajas, porque hoy te estás sentando con los que tienen derecho. Profunda gracia, hermanos. Sublime gracia, como dice uno de nuestros himnos. Sublime gracia que nos levanta del piso, de nuestra inmundicia, de nuestro pecado, y nos sienta con los hijos. Y nos viste de una justicia que no merecemos. Este es el centro del Evangelio. Esta mujer pudo haber recibido el milagro que buscaba de Jesús e irse de la misma manera y llegar a Fenicia, a su tierra, y decir, ¿saben qué? Conocí a un hombre que hace milagros y su vida es exactamente la misma. Pero Jesús hizo algo mucho más y mejor por ella. Algo que solo el verdadero Evangelio puede hacer por los que lo conocen. A veces, hermanos, nos encontramos en situaciones de necesidad y la gente solamente busca un favor de parte de Dios, busca que su problema se solucione, busca que su vida deje de ser complicada, y muchas veces llegan a la iglesia y buscan eso, y si no lo encuentran regresan a su misma vida. Pero dichosos aquellos que encuentran más que un milagro, dichosos aquellos que encuentran un potente Salvador. Porque cuando encuentran a ese Salvador, son tomados del lodo, de la miseria, del pecado, de la pobreza, y son sentados, como dijera el Salmo en el Antiguo Pacto, con los príncipes de su pueblo. Una mujer inmunda, sentada con los príncipes del pueblo. Y ya lo habría dicho Jesús en otra ocasión a aquellos que habían sido llamados a sentarse a la mesa y despreciaron al Mesías. Ya lo habría dicho Jesús con estas palabras: ustedes verán y vendrán del norte, del sur, del este y del oriente, y se sentarán con Abraham y serán satisfechos. Y aquí estaba el inicio de esa promesa: una mujer inmunda sentada a la mesa con Abraham y disfrutando de todas las riquezas del Padre, porque había creído en Cristo como su Señor. Sublime gracia que nos salvó. Fui ciego, mas veo hoy, perdido, y Él me salvó. Usted puede recibir un milagro en su vida, pero si usted no conoce a Jesús como su Señor, nunca entenderá lo que es sentarse a la mesa con los hijos. Oro porque todos los que estamos aquí podamos ver más en Cristo, más que un simple milagrero, más que un simple sanador, y que podamos ver en Cristo al Señor de la vida, para que Él entonces, después de habernos humillado y después de habernos dicho nuestra maldad, nuestro pecado, y después de habernos dicho que tengo para ti, si eres un inmundo, si eres un desgraciado, si eres un desobediente, si eres un rebelde, ¿qué puedo yo darte a ti si yo no he venido a ti? Y después de entender el Evangelio y decirle: sí, Señor, sé que soy todo eso, pero aún yo espero comer de tu mano. Solo entonces la gracia puede levantarte, puede ponerte en una posición que entenderás que estás ahí solo porque Él ha querido ser bueno y no por merecer. Quisiera que en esta tarde cerráramos nuestros ojos y en una oración usted viniera a este Jesús que es el Señor, y que pudiera acercarse con la luz del Evangelio como aquella sirofenicia, para que pueda usted ser sentado a la mesa con nosotros.